Tres. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos una vez más en esta dinámica de la Webtulia. Antes de nada quisiera, eh, pues no manera de disculpas, sino decirles a toda la banda que me preguntó que por qué no salimos la semana pasada, pues las condiciones climáticas no se favorecieron, pero lo vamos a solucionar con una dinámica que tiene que ver con temas de seguridad nacional. ¿Sí o no, Bretón? Así es. Pero bueno, déjenlos presento. Como ya vieron, como siempre me está acompañando Jonathan Bretón y el día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe una colega politóloga, futura abogada, actualmente se desempeña labores en la Contraloría del Estado, también es docente, tiene conocimientos en políticas públicas, combate a la corrupción, fomenta una cultura democrática y en general un montón de cosas. El día de hoy nos acompaña la licenciada Stephanie Dueñas. ¿Cómo estás, Dueñas? Muy bien, pues muchas gracias por haberme invitado aquí a su web tertulia. Pues emocionada y pues a ver qué sale el día de hoy. Qué chido. Y Jonathan Bretón, ¿tú qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Qué bueno que estás por aquí, Steffi. Gracias, gracias. Bien, pues el día de hoy la intención es llevar una charla alrededor de algo que se nos ha visto muy presente, que incluso tiene que ver con esta dinámica que nosotros tenemos aquí, ¿no? En cómo se desarrolla la política ahora en esta era digital, ¿no? Cómo ha cambiado. Probablemente los de mi generación para atrás recuerdan que nuestros análisis y nuestra narrativa política giraba en torno a ciertos aspectos que no contemplaban la era digital y actualmente la era digital se ha vuelto muy importante, ¿no? Hemos visto cómo las redes sociales tienen un impacto en las campañas políticas, en los políticos, son capaces de levantar a alguien y también derrumbarlo. Saludos a Chumel. Y entonces, toda esta dinámica se ha confabulado. La idea es que abramos un diálogo acerca de la participación política en esta era digital. ¿Quién comienza? Bueno, pues si quieren, ahí abro con la intro. Yo creo que Gracias, Bretón. ya serán por ahí unos, ¿qué serán? Unos 12 años aproximadamente, en el cual llegaron, si no es que un poco más, ¿no? Que llegaron las redes sociales y en su momento cuando llegaron, pues tuvieron un auge muy interesante, ¿no? La discusión académica giraba en torno a si las redes sociales llegaron para quedarse. Yo creo que eso ya está un poco superado. Creo que ya es la realidad con la cual estamos viviendo día con día. Eh, Nos tocó ser testigos a nosotros cuando recién entramos a la carrera en aquella era muy lejana, del Paleolítico casi casi, ¿verdad? Oye, Bretón, nosotros, Porque Steffi Sí, ya es de una Steffi es de generación otra más generación. adelante. Sí, Por ella No está supuesto. creas, joven. también ya me ando sacando cuentas, ya no tanto, Muy ya bien, y todavía hay comentó. generaciones más nuevas. Pues Y comentabas, Bretón. hace 11 años y medio entramos a la carrera, pero hace 11 años casi casi fue la primera campaña que se pudo presenciar en redes sociales o el gran boom en cuanto a redes sociales en temas de comunicación y campaña que fue la de Obama, ¿no? Sí. En este sentido, creo que han pasado muchas cosas en el paso de esta década. Creo que las redes sociales, por un lado, porque no es toda la cuestión digital, ¿no? Porque sí fue Obama como un pionero en el tema de las redes sociales en cuanto a campaña, pero también nos dimos cuenta que fue pionero también en cuanto a su gobierno, ¿no? Y no solamente en el tema de las redes sociales, sino, por ejemplo, en el tema de los modelos de gobierno abierto, ¿no? Que es un modelo en el cual la gente podía establecer relaciones directamente con el gobierno sin necesidad de ir a una oficina burocrática y sin perder horas de tiempo en una oficina. Y eso ha sido sumamente provechoso, ¿no? Porque hoy en día a nosotros se nos hace un poco, pues, sencillo, estamos muy familiarizados con la posibilidad de pagar el predial en un OXXO o hacerlo a través de una transferencia bancaria. Lo mismo con en el caso de los gobiernos que tienen tenencia o que tienen que pagar algún tipo de refrendo vehicular. Cualquier tipo de servicio está más al alcance de la sociedad. Entonces aquí es cuando podemos darnos cuenta que la era digital sí llegó para quedarse, pero no solo eso, sino que llegó para ser parte de nuestro modo de vida y que si también hay una crítica muy fuerte en torno a qué tantos daños ha causado como esta comunicación digital. Al mismo tiempo, creo que ha traído consigo cosas muy buenas, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros, que en medio de una pandemia
podemos tener una charla de amigos y además podemos hacerla pública a través de las redes sociales para que más personas, bueno, tenga más alcance y llegue a más personas y al mismo tiempo poder tener retroalimentación de más personas, ¿no? Entonces se vuelve algo demasiado interactivo, pero además se vuelve una especie como de la gente la sociedad nos estamos apropiando otra vez de nosotros mismos, ¿no? Bueno, no sé si tú quieras comentar, Estefi, algo al respecto. Sí, respecto a lo que tú comentas y a este avance de lo que decías, tantos años ya que nos involucramos políticamente en redes y cómo la política fue transformándose, etcétera, y que hoy en día lo vemos pues en las redes sociales, ¿no? Es más común que tú conozcas a un diputado, a un presidente municipal por redes sociales que en persona, ¿no? Que te haya ido a visitar a tu colonia, como anteriormente era la política vieja, ¿no? La política de a zapatos. Hoy en día es como la política pues, de redes, ¿no? Y pues yo puse aquí como un mapa conceptual en mi cabeza, como la diferencia que hay como entre participación política y la diferencia entre opinión pública, ¿no? Que a lo mejor todo este tiempo de incorporarnos como en la era digital y en la cuestión de los medios de comunicación, pues como la participación política antes era pues muy diferente a lo que hoy conocemos, ¿no? Y que hoy a lo mejor se puede confundir con un poquito lo que es la opinión pública, que hoy una parte de lo que conocemos como las redes sociales, donde se lleva a cabo diferentes discusiones, debates, etcétera, pues vemos cómo se dan a conocer las manifestaciones, las inconformidades, etcétera. Y ahora las nuevas tareas de los gobiernos es crear medios para resolver y proponer y evaluar sus acciones donde conecten a la ciudadanía con sus instituciones y a su vez diferenciar entre solamente la opinión pública a lo que realmente se puede influir o se puede hacer como acciones para que la ciudadanía pueda pues tomar decisiones o interferir en una acción gubernamental, ¿no? Sí, oigan, pues resulta por demás interesante, ¿no? También, no por meternos ni salirnos del tema, regresarnos nomás para acentuarlo, como por ejemplo vimos en la primavera árabe que tuvo un efecto las redes sociales, o sea, se incrustó incluso también en los movimientos sociales, o sea, ya es parte de esta cultura, ya está muy presente, muy latente, y nosotros pues nos estamos ahí fluyendo con ello, ¿no? También vimos cómo, por ejemplo, en el 2012 con la campaña de Enrique Peña Nieto surgió el movimiento Yo Soy 32, que tenía que ver ahí, ayudaron las redes sociales, ¿no? El mismo presidente en las mañaneras siempre dice, benditas redes sociales, ¿no? Y se la pasa diciendo que vaya don Twitter ahí a la mañanera a explicar esta onda de los bots, o sea, ahí se está midiendo el impacto de que sí se pueden construir incluso narrativas que veíamos, la semana platicamos Bretón y yo de cómo surgió una nota de que durante una campaña política una empresa de comunicación ahí le creó todo un escenario a un rector de una universidad cuando era candidato a un municipio. Entonces, ¿cómo sí puede generar ese impacto? Pero bueno, así como hay cosas negativas, por lo último que digo, hay cosas positivas y esta facilidad que tenemos incluso para levantar reportes. Ahorita que hablaban ustedes, me vino a la mente cómo ayer por mi casa un vecino, no fue a mí, a otro vecino, lo reportó por Twitter, ¿no? Le puso, policía de Zapopan, aquí tienen fiesta, venga a reventarla porque traen un desmadre. A la hora ya se había terminado. Dije, sí, chingón, o sea, quiere decir que las redes sociales han acortado esa brecha de distancia que había entre el ciudadano y los gobiernos, ¿no? Y también quiere decir que en temas de gobernabilidad, o sea, los gobiernos ya contemplan cómo poder adelantarse a los problemas y poder comunicarlos, ¿no? No por nada las empresas de comunicación que manejan ese tipo de cosas, pues cobran un buen varo. Pero a nivel nacional, ¿qué podemos decir a nivel nacional con, por ejemplo, ahorita citaba el presidente, entonces en las épocas de la 4T, ¿cómo ha funcionado esta cuestión de política digital? Antes de, No, bueno, quien quiera. Antes del tema de cómo es a nivel nacional, me gustaría complementar un poco lo que estás tú platicando. Sí. Sí pienso que este tema de las redes sociales, pero no solamente las redes sociales, sino todas las demás plataformas que están en nuestro alcance, lo podemos ligar un poco con la charla que tuvimos en la tertulia pasada, ¿no? Donde hablamos también cómo surge la democracia y cómo se convierte en un tema de participación. Y la democracia en sus orígenes, pues es como esa forma de gobierno donde pues todos los ciudadanos contaban y cada voto importaba, pero eso era realizable en una comunidad muy pequeña en Grecia, ¿no? Pero durante mucho tiempo se ha criticado la realidad de que una democracia funcione en cualquier otro lugar, ¿no? Lo tomamos como régimen de gobierno,
pero después nos dimos cuenta que era perfectible y por eso dejamos de tener solamente la democracia representativa y transitar a una democracia participativa. Si bien la traducción demos Kratos, o sea, no es como tal en la realidad, no, las decisiones que ocurren en lo público no están ligadas directamente a la voluntad de cada una de las personas de este país. Lo que sí ha ocurrido es que la era digital ha favorecido esos procesos, ¿no? Ahora podemos nosotros reportar que hay un árbol caído a partir de que hay una lluvia inmensa, ¿no? Y que esa misma lluvia genera estragos en cuanto al tema de la iluminación. También podemos reportar, como tú bien lo decías, temas de seguridad para que el municipio llegue o para que el gobierno estatal llegue. Y también, pues, muchas cosas más que podemos hacer a través de estas plataformas, ¿no? No solamente las redes sociales, que sí lo utilizamos a través de Twitter, pero también hay aplicaciones que nos facilitan día con día, nos facilitan esto, ¿no? En términos de lo que ocurre a nivel nacional, pues también estamos como en medio de un cambio, ¿no? Muy extraño, en el cual, si de por sí este fenómeno del cual se ha hablado demasiado y que todavía no se logra comprender, que es el tema de las mañaneras, no lo vemos así como tal un encuentro de rendición de cuentas como tal, como lo dice Jesús Ramírez, sino más bien como un gran micrófono que da foro a nivel nacional a lo que piensa el presidente. Pero lo que sí creo que está día con día con nosotros es esa posibilidad de que nosotros los ciudadanos podamos incidir, ¿no? Creo que así ha sido un poco, digo, recientemente se levantó una polémica bueno, podríamos contar por lo menos 5 polémicas que se han suscitado en redes sociales, específicamente Twitter, en el paso del último mes, y todas esas polémicas terminan convirtiéndose también en algún cauce político, ¿no? En su momento cuando fue lo de CONAPRED Claro. y bueno, recientemente la que no se dice a sí misma como primera dama, pero pues que sí es la primera dama, también se vio... Oye, que tampoco es doctora, polémica, ¿no? Nos dejó claro, que no es Que primera dama, tampoco pero es tampoco es doctora. Sí, lo que sí hizo es generar un ambiente en el cual pues la gente se está involucrando y eso creo que es muy bueno. Claro que también podríamos detallar o puntualizar todos los aspectos en los cuales podemos incluso comprobar que no todos los comportamientos en las redes sociales son genuinos como tal. Muchos de ellos están inducidos, como bien lo dijiste, a veces por empresas, por grupos políticos, de todos lados, no solamente de los de la 4T o de los del BOA, pero bueno, lo que sí podemos ver es que al final de cuentas, en un ejercicio de honestidad respecto a qué tan bien o qué tan mal estamos ahora con la inclusión de esta era digital, yo creo que ha ayudado más de lo que ha perjudicado. Yo creo que ha ayudado, ha incentivado la participación y como todo es perfectible, ojalá que podamos encontrar un punto en el cual se mejore de manera correcta. Muy bien. ¿Tú cómo la ves por allá, Steffi? Pues muy interesante lo que comentan respecto a las mañaneras y respecto a la cuestión nacional. Pues no solamente están las mañaneras, ¿no? También el asunto de los mensajes dominicales, que de por ahí también ha sido como muy criticado por la situación, como de que se asemeja un poquito como a esta parte de muy religiosa y que se ha visto históricamente en otros países, que se empiezan a mezclar como cuestiones del Estado con cuestiones muy de fe y de ideologías espirituales, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor yo difiero un poquito respecto a lo que comenta de la situación de que a lo mejor las redes han procurado mejorar o incentivar la participación política. Yo creo que más bien es como una tarea mucho más grande para los gobiernos, para los ciudadanos mismos, ¿no? Nos falta mucho por educarnos como ciudadanos, como sociedad civil organizada también, ¿no? O sea, porque muchas veces, y vuelvo a hacer como el énfasis en esta parte de la participación política, bueno, sabemos que hay mecanismos de participación, ¿no? Está el plebiscito, está, tengo aquí la iniciativa popular, referéndum, dato, el cabildo abierto, entre otros, ¿no? Que, por ejemplo, en Cuba ha habido como otros que de repente aquí se han incorporado algunos, ¿no? El de mano alzada, como muchos, ¿no? Entonces, esta situación donde empezamos como a mezclar la parte de a lo mejor lo que yo voy a opinar de un gobierno no termina en mi tarea, ¿no? El criticar si la primera dama es primera dama o no,
ahí no termina mi labor como ciudadano de participar políticamente. Creo que la ciudadanía hoy en día tenemos como esta tarea de educarnos, a aprender a diferenciar hasta dónde está mi labor como sociedad civil para saber diferenciar entre si estoy haciendo bien mi trabajo o no en una democracia participativa, así como las instituciones también saber si tienen, pues vaya, mucho por trabajar respecto a si están generando estos mecanismos de conectarse con las personas a las que están representando. Porque ahora, si nos vamos a al término y que les comentaba al inicio, en los nuevos alcances de la participación ciudadana y ante la obligada aceleración de la era digital, pues vemos que muchas dependencias, muchas instituciones de gobierno se quedaron cortas ante la situación de resolver problemas de primera mano y otras a lo mejor se olvidaron de cuestiones políticas y empezaron a resolver mucho más rápido por una situación de contingencia, cuando a veces nos quedábamos como por una cuestión de la participación política o de temas políticos, no aceleraban procesos, ¿sí? A veces por cuestiones incluso como de meterse en asuntos a lo mejor agilizar procesos, y hago un ejemplo, secretarías de movilidad a veces no se aceleraban procesos por cuestiones de evitar ahí la opinión pública o de etcétera, y hoy la contingencia ha acelerado como esta parte, ¿no? Yo aquí a lo mejor enfatizaría un poquito respecto a estas nuevas redes y plataformas que quedan como tarea para las instituciones para empezar a resolver los mecanismos en los cuales la sociedad pueda pedir o pueda solicitar o resolver sus situaciones, ¿no? También tomar en cuenta que a lo mejor la era digital nos trae cosas muy nuevas, cosas muy padres para ti que manejas un celular, pero también México es un país donde prosperan la cuestión faltante, ¿no? Entonces la desigualdad, ¿no? La cuestión, la brecha de la pobreza, ¿no? Leía por ahí que muchos mexicanos viven con menos de 2 pesos al día, ¿no? Entonces, ¿cómo tú de repente puedes creer que a lo mejor la participación política puede estar en redes porque estamos en este tema de la digitalización? Pero realmente hay muchas personas, y sobre todo, y a lo mejor ya referenciándome al tema de la 4T, donde estamos en era de la digitalización, pero también estamos con un nuevo presidente, el cual a 2 años, bueno, después de haber luchado casi 18 años por estar en el poder, su discurso siempre iba dirigido a los pobres, ¿no? Incluso su lema era, primero los pobres. Entonces, sus discursos vemos cómo están dirigidos a personas que a lo mejor no manejan un celular como tú y yo, ¿no? Que no tienen acceso a internet. Y entonces, quienes ves que primero son los que nos genera molestia y nos genera como esta inconformidad, somos tú y yo que estamos como en esta nube de discusión en una red social, en un espacio de internet, pero realmente después incluso pasaba en los primeros meses de gobierno donde la aceptación de Andrés Manuel era altísima, o sea, altísima. Entonces ahí era como de, espérate, si yo veo que las redes están encendidas contra Andrés Manuel, pero de repente dices que es uno de los más aceptados, pues o algo está chueco, o realmente tú no te estás fijando en quiénes son la sociedad que está participando políticamente, a quién estás involucrando en este tema. Entonces, para mí, te digo, el tema de la participación política y de la opinión pública es una situación que se debe como de separar y que es una tarea como grande tanto para los ciudadanos como para los gobiernos. No sé qué opinas. No, demasiado interesante, totalmente concuerdo. De hecho, en la primera parte de lo que mencionabas podemos analizar un fenómeno que incluso López-Gatell la semana pasada mencionaba, ¿no? Esta cuestión de las fake news y la posverdad, cómo las redes sociales te pueden dar la capacidad de difundir una noticia sin necesidad de que sea real, ¿no? O que puede ser real pero manipulada y que sí puede generar un impacto. Y por otra parte también cómo se suelen engañar, ¿no? Estos güeyes que se quieren poner como candidatos y entonces hacen sus encuestas en Facebook o en Twitter y oye, dicen, mira, llevo 20 puntos de ventaja. Pues sí, güey, pero entre tu círculo de amigos de Facebook, que van a ser los mismos que siempre van a votar por ti, pero eso no te da una óptica de la realidad, porque, y esto me pasó a mí yo desde la docencia, ¿no? Nos dimos cuenta cómo, por ejemplo, en el sistema de educación media superior, el 40% de los alumnos no tenían acceso a Internet y por ahí del 60% no tenían acceso a una computadora. Entonces, estamos tomando una muestra muy específica que tiene ciertos tintes que incluso puede ser manipulada, como decía Bretón, mediante los bots, ¿no? Y que incluso se maneja sobre una arena ahí medio extraña, ¿no? Es la cuestión, por ejemplo, de preocupante, como lo decía Bretón, de Twitter, ¿no? Que es capaz de linchar a una persona
de ponerle un ataque mediático y pegarle por todos lados, que ahora parece que se ha vuelto la arena, el ring, ¿no? Vimos cómo el asunto de Irma Heréndira y Ackerman, pues se movió por las redes, vimos lo de Chumel, que se movió por las redes. Incluso lo de Gatell, o sea, al inicio hablaba, yo creo que Gatell generaba ahí como mucha situación de hablar súper chido, súper concreto, no era agresivo con los periodistas, al inicio, y todo el mundo se enamoró de Gatell y fue, o sea, el número uno en Twitter durante semanas, y de repente entonces los números empiezan a generar otra cosa, y entonces la gente se va contra Gatell, ¿no? Y yo ya no le creo a Gatell, y entonces no. Y entonces seguimos como mezclando esa parte como entre el cómo comunicamos, como entre los resultados, que bueno, realmente no era que él esté dando un mal resultado, ¿no? Sino lo que está ocurriendo como en la sociedad. Yo aquí, por ejemplo, pensaría un poquito en que la democracia a lo mejor es para todos, pero la opinión pública solamente se está convirtiendo para los que estamos en redes, ¿no? Para algunos cuantos. Sí, Sí, claro. ahí creo que es importante esto que señalas, ¿no? Esta especie de sombra, ¿no? A la cual de repente están sometidas las plataformas digitales y las redes sociales. Creemos que el espacio donde confluye la opinión pública dentro de las redes sociales lo es todo, ¿no? Y hay mundos más allá de eso. Creo que el ejemplo que tú pusiste es muy bueno, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que si vemos las redes sociales que están incendiadas contra una persona, luego vemos las encuestas y, o sea, van por caminos completamente distintos? Lo cierto es que no tenemos a veces la capacidad de entender que el México, que para empezar no es un México, sino que son muchos Méxicos, es muy grande, las realidades son tan distintas y tan adversas de la gente. A veces creemos que lo que ocurre en nuestra realidad no, o sea, es lo que ocurre en todo el país, ¿no? Y eso tiene que ver, voy a poner un poco el ejemplo. Nosotros conoceremos a más de alguna persona escéptica en cuanto al tema del coronavirus, que uno de sus argumentos habrá sido algo así como, pues es que yo no conozco a nadie que esté contagiado, ¿no? Solamente es un pequeño ejemplo, ¿no? Un botón de muestra de cómo creemos, a veces nos vamos con la finta de que nuestra realidad es la realidad de todo el país. Y eso ocurre también cuando queremos discutir en términos económicos cómo se encuentra el país. Nosotros creemos, o la mayoría de las personas creemos que somos de clase media, y la realidad es que no, la mayoría, o sea, la clase media es una cosa que parece hasta casi mitológica, porque la realidad de la mayoría de los mexicanos es vivir con una pobreza. Ahorita tú comentabas la cantidad de pesos con la que llegan a vivir muchos mexicanos al día. Bueno, el tema de las redes sociales, o sea, es una parte mínima quienes lo utilizan en este país. En este sentido, yo creo que las plataformas digitales y las redes sociales sí deberían de funcionar de manera que logren abarcar todos los espectros, ¿no? O sea, que funcionen bien para todos. Si bien es cierto que el tema de discutir las redes sociales, estaríamos hablando de discutir las redes sociales para la sociedad que tiene alcance a ellas, sí estaría interesante poder encontrar la manera de que estas plataformas funcionen bien para todos, ¿no? Incluso para quienes hoy en día no tienen incluso necesidades básicas. O sea, a veces pensamos en cómo el gobierno puede ser más cercano a la sociedad, pero hay personas en este país que se conformarían con tener su calle pavimentada o con tener alumbrado público, y esas son necesidades básicas que sí deberían de ser prioritarias. Entonces, creo que es importante esto que señalas. Sin embargo, sigo manteniéndome en la idea de que, haciendo un corte de caja, hoy en día las redes sociales y todas las plataformas han funcionado un poco para mejorar el nivel de debate, sí, para mejorar la calidad de esta democracia, pero tampoco nos podemos ir como con esa inercia, ¿no? Siendo críticos nos daríamos cuenta que hay otros factores más que confluyen. Ahorita uno de ustedes dos, me parece que tú, Sazón, comentabas el tema de la posverdad. Digo, no en vano, en el año 2016 Oxford seleccionó la palabra posverdad como la palabra del año, ¿no? Y en ese año fue justo el año en donde tuvimos dos elecciones muy importantes, donde las redes sociales y las plataformas digitales tomaron decisiones muy importantes. Una de ellas fue la de Donald Trump en Estados Unidos, y la otra fue la decisión del Brexit. Y ambas, pues, tuvieron resultados que podríamos considerar hasta desastrosos, ¿no? O sea, ¿cómo utilizaron las plataformas? ¿Cómo? Amigo, te convertiste en robot un ratito. Sí, me trabé un poco. Bueno, también estábamos hablando de la adversidad que encontramos en las plataformas, y bueno, qué mejor ejemplo que la dificultad que tenemos para conectarnos a Internet, ¿verdad? En medio de esta pandemia.
Pero hablaba del tema del 2016, cómo la posverdad incursionó en nuestras vidas, ¿no? No solamente en términos del día a día, que además es algo que aparentemente siempre ha existido, que es la posverdad, una verdad, una mentira disfrazada de verdad, sino que en términos electorales también, ¿no? O sea, cómo sirvieron las plataformas y las redes sociales para darle la victoria al que es actualmente el presidente de los Estados Unidos y darle una decisión a un país tan importante como bueno, el Estado de Reino Unido, tomar la decisión de alejarse del acuerdo de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, creo que sí vale la pena señalar que si bien las redes sociales y las plataformas digitales han ayudado mucho, creo que aún quedan debiendo también, ¿no? Y en términos de participación, como ahorita lo señaló Stephanie, es mucho más el camino que nos queda por recorrer y por mejorar. Al final de cuentas, es perfectible todo esto. Y de ambas Claro, partes, ¿no? claro. Sí. Oye, pero también, ahorita mencionabas a 2 años de gobierno de Andrés Manuel, por ahí había una propuesta que era llevar el Internet a todas las zonas, ¿no? Esta cuestión del acercamiento que no se ha logrado, pero esperemos que se logre, ¿no? Todo esto que estamos hablando, todas estas necesidades se han visibilizado en este contexto que estamos viviendo, en la pandemia, ¿no? ¿Cómo hemos visto, ya lo decías tú, de una manera magistral, Dueñas, o sea, prácticamente fue de, ahí está, y métanse rapidísimo, ¿no? O se adaptan o perecen, ¿no? Entonces, aplíquense, váyanse todos. Vimos que hasta el Poder Judicial se tuvo que meter a la cuestión ahí de sacar resoluciones por Zoom. Vimos cómo tuvieron que sesionar los institutos como el IPC, como el INE, o sea, nos tuvimos que adaptar de una manera, digo, yo en el sector educativo eso me pasó, fue de un día para otro, a partir de hoy empieza la cuarentena, entonces a partir de mañana nosotros ya empezamos a trabajar con las herramientas digitales que tenemos y adáptense, ¿no? Eso exhibió muchos espacios que estaban vacíos, pero aparte reforzó otros, ¿no? O sea, creo que vamos en buen sentido, sobre todo yo acentuaría la cuestión de rendición de cuentas y transparencia y creo que las cuestiones digitales son fundamentales para que el ciudadano ya se vuelva pues ahora sí que un cuidador, un contralor de las cuestiones gubernamentales. No sé qué opinas tú, Stephanie Dueñas. Completamente de acuerdo contigo y a lo mejor me regreso a donde inicié, en la cuestión de que es una tarea, ¿no? El tema de hacer digital todo no es solo es una tarea del gobierno y de a lo mejor de crear apps. No, porque aparte, pues no estamos hablando solamente de una participación política para millennials, no, sino que también es una responsabilidad institucional de los gobiernos como representantes de generar los nuevos mecanismos para que personas que no tienen acceso a internet, a datos, a un plan de telefonía, a un celular simplemente, o que a lo mejor incluso hasta la cuestión de la televisión, que por ahí fue como muy criticado en la parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero que hoy por ahí veía hasta un meme que decía, ¿qué hubieran hecho estos alumnos, no? Y se ven personas en el campo con televisiones tomando sus clases de forma digital, ¿no? Entonces dices, wow, a veces pasa que las cuestiones políticas se perdieron un poquito y se dejaron de lado con la necesidad tan acelerada de digitalizar todo, ¿no? Entonces también la responsabilidad del ciudadano, pues de seguir diferenciando esta parte entre el solamente opinar y el solamente quejarse, solamente felicitar porque fue por quien voté, pues también como esta parte de responsabilidad de, oye, pues me voy a pegar a las cuestiones legales para seguir exigiéndole a mi gobierno, me voy a pegar a los mecanismos de participación de iniciativas populares, etcétera, para que funcionemos, ¿no? Para que de verdad haya como un alcance real a los que andamos en el celular, a los que pues todavía creen en la política, yo les decía hace rato, en la política de azafato, ¿no? La de caminar, la de andar en las calles, ver lo que necesita la gente y no solamente, pues pagarme publicidad en Facebook. Por ahí también estaba viendo una cuestión de que estaban viendo la forma en que se prohibiera, es un mero rumor y a lo mejor pero lo hago como comentario y que lo pongo en la mesa como parte de discusión, en que ya no se permitiera que los políticos se pagaran publicidad.
Entonces, eso creo que es sumamente interesante. Te digo, solamente un rumor, se pone como en la mesa nada más, para que dejáramos de conocer a los gobernantes por una cuestión de financiamiento, ¿cómo se le llama? De redes, y que tuviera más alcance sus cuestiones de estrategias y su toma de decisiones a que lo que tú estás segmentando en redes sociales. Claro. No, pues por demás interesante, digo, yo ahorita que estamos platicando se me ocurriría todos los, si en un momento llegáramos a un nivel donde pudiéramos digitalizar incluso los servicios públicos, ¿cuánto nos ahorraríamos en tiempo y en procesos burocráticos? ¿Cuánto nos ahorraríamos en sueldos? ¿Cuánto intercambio de favores quedaría limitado porque ya no necesitarías tú del échame la mano, hazme el paro, déjame meterme? Sí. O sea, sería como un impacto múltiple, ¿no? O sea, tendría impactos en la corrupción, favorecería las arcas de gobierno, haría efectivos los procesos, burocráticos del ciudadano, ¿no? Eso estaría excelente, ¿no? Creo que sí deben de apuntar para allá, creo que vamos para allá. Creo que en este momento con la pandemia sí nos agarraron un poco desprevenidos, ¿no? Y creo también que va a reconfigurar toda esta dinámica que hemos entendido, y buena, ¿no? Porque durante mucho tiempo, que nos ha tocado, Bretón no me dejará mentir, que ya somos un poco más maduros, nos tocaba trabajar en campañas con candidatos, bueno, a mí en lo personal, con candidatos que traían esta idea casi de traer una banda atrás que esté tocando la marcha de Zacatecas y el ir saludando con su sombrero y tocar de puerta en puerta, generar un montón de basura porque querían regalar trípticos con un montón de letras que la gente no leía. Entonces, todo un círculo de contaminación que nos podemos ahorrar si empezamos a generar una dinámica que vaya en la digital. Yo creo que el reto tiene que ver con precisamente lo que mencionabas, doña, cómo regulas, ¿no? Hemos visto cómo regulas el Internet, cómo el gobierno, cómo las instituciones podrían regular la red, ¿no? ¿Qué espacio pertenece? No sé qué opinas tú, Bretón. Pues bueno, el tema de regular el Internet creo que también puede desatar polémica próximamente, sobre todo por los acuerdos relacionados con el TEMEC. Ahí sí yo creo, mi postura ha sido desde hace mucho tiempo que el Internet no debería de regularse, independientemente de toda la discusión que conlleve en términos de derechos de autor. Pero creo yo que también se ha mantenido un poco un conflicto entre el tema de vamos tratando de lograr tener más apertura en términos digitales y como si fuera una disputa entre ese camino o el camino de, bueno, pues vamos a garantizar los bienes básicos, ¿no? El sexenio pasado se hizo una cruzada contra el hambre, que también ya vimos que no vio muchos resultados y fue sumamente criticable, pero al mismo tiempo generó un programa de México Conectado que fue muy interesante para llevar Internet a distintos lugares del país. Me parece, mi sazón, que es poco el tiempo que nos queda. Quería hacer un par de comentarios más, pero según tengo entendido nos quedan 3 minutos, entonces no sé si pasemos rápido una especie de conclusión, o Stephanie, antes si quieres llegar a comentar. Por favor, Stephanie. No, pues sí, nada más volver como a hacer esta pequeña recapitulación, pues de una democracia en un país país de clases medias inconformes y también de muchos pobres, donde nos queda una gran tarea por todavía desmenuzar para hacer un mejor uso de las redes y de la cuestión de la informática en nuestra democracia. Eso yo creo que sería el contexto. Pues dejamos la invitación abierta para seguir dialogando. Muchísimas gracias por acompañarnos, doña, estuvo muy interesante. Tal es el ejemplo que se nos pasó rapidísimo el tiempo. Bretón, ¿algo que tengas que decir? Bueno, pues yo estoy de acuerdo en todo lo que se comentó por acá. Creo que sí es importante que los gobiernos empiecen a tomar en cuenta cómo generar mejor cercanía con los ciudadanos y al mismo tiempo incentivar la participación ciudadana a través de estas aplicaciones y a través de estas plataformas que al final de cuentas están para facilitar la vida, ¿no? En ese término yo creo que es un reto grande, no puede dejarse de lado. Sé que hace un momento lo comentaba, ¿no? Que está como entre tomar las decisiones de garantizar alimentos o garantizar servicios municipales básicos a comunidades o llevar las plataformas, pues bueno, yo creo que al final de cuentas se tiene que hacer todo, ¿no? Se tiene que tratar de que se mejoren las plataformas, de que el e-government, que es una manera de estar más en contacto con nuestros gobiernos,
sin necesidad de acudir a estos gobiernos mismos, se debe de dar al mismo tiempo que los gobiernos puedan ser efectivos en la capacidad de brindar servicios municipales. Pero creo que, bueno, sí da para mucho más la conversación. Pues ahí agradecerte, Stephanie, que nos hayas acompañado. Y bueno, pues yo gracias a ustedes por la invitación y la neta que qué chido haber podido compartir palabras con ustedes tan talentosos. Venga, muchísimas gracias, estamos en contacto, suscríbanse, síganos, propónganos temas, cotorreen con nosotros y queda aquí registrado que nos va a acompañar nuevamente Stephanie Dueñas en otra entrega de Una Web Trulia. Sigan el Estado del Estado, sigan las redes y sigan el podcast Estado en tus oídos. Saludos. Gracias, bye.